Último día del 2025 y Dios hasta aquí nos ha sostenido. Realmente qué bello es poder verles, que son un testimonio de la bondad del Señor también acá en la iglesia. Le voy a invitar a que con su Biblia me acompañe a uno de los salmos más conocidos, más memorizados, pero poco entendidos. Acompáñenme al Salmo capítulo 23. Salmo capítulo 23, del libro de los Salmos, el capítulo 23. Sé que algunos de ustedes tienen aquí la Reina Valera, otros tienen la Biblia de las Américas. Y al final quiero que hagamos algo de esta predicación, porque esta es mi oración. Quisiera que para los que tienen la versión de la Reina Valera, y creo que todos hemos crecido memorizándonos esa versión, al final quisiera que lo leyéramos juntos en esa versión. Entonces, desde ya mentalíceselo. Pero aquí en este caso yo tengo aquí la nueva traducción de la Biblia de las Américas. Lo voy a leer de esta manera. Salmo capítulo 23, versículos del 1 hasta el 6, en su salmo muy corto, pero hay mucho que aprender, hermanos, si queremos aprovechar el tiempo. Libro de los Salmos capítulo 23 dice, Salmo de David, versículo 1. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de verdes pastos me hace descansar. Junto a aguas de reposo me conduce. Él restaura mi alma, me guía por senderos de justicia, por amor de su nombre. Versículo 4. Aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me infunden aliento. Tú preparas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. Has ungido mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa del Señor moraré por largos días. Oremos juntos. Padre y buen Dios, te quiero agradecer por tu bondad, por ese cuidado maravilloso que tú has tenido con nosotros, oh Dios. Padre, permítenos en esta preciosa tarde, oh Dios, poder estar atentos a lo que tu palabra tiene para decirnos. Te pido que mi torpeza humana no sea un obstáculo para la fiel exposición de tu palabra. Padre, todo lo que hemos aprendido este año ha sido para tu gloria y nuestro beneficio, que esta no sea la excepción. El último día de este 2025 podamos pedirte por lo mismo, no de manera como rutina, Señor, sino conscientes de que anhelamos no solamente entender esta palabra, no solo queremos atesorarla, sino que ayúdanos y danos la capacidad de poder ponerla en práctica en nuestras vidas, oh Dios. Esa es nuestra mayor oración. Padre, gracias por este texto que tú nos das en esta tarde noche, oh Dios. Permite que mis hermanos y hermanas podamos ser edificados, consolados, confrontados y exhortados por ella. A ti sea toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, amados hermanos y hermanas. Hermanos, si hay algo que el ser humano a nivel general valora e incluso es capaz de defender, ¿sabe qué cosa es? Es la confianza. Esto no es solamente cosa de creyentes, de cristianos evangélicos. Todos los seres humanos valoramos la confianza, defendemos la confianza, alimentamos la confianza. Es como una especie de tesoro que no pretende compartirse con cualquiera. De hecho, si nos vamos al diccionario, la confianza, y presta atención, se define de la siguiente manera. Es la seguridad que una persona deposita en alguien, en algo o en sí mismo. La confianza se define como la seguridad que una persona deposita en alguien, en algo o en sí mismo. De hecho, si revisamos la raíz de la palabra en nuestro idioma, tiene su origen en el idioma latín y la idea que expresa es básicamente la misma, es tener fe o seguridad compartida con alguien o con uno mismo. En palabras sencillas, hermanos, la confianza tiene que ver con una seguridad depositada.
Y es interesante porque usted no me va a negar que como hijos de Dios, la palabra misma nos llama a depositar nuestra confianza en alguien. Y usted sabe en quién, en el Señor, en nuestro Dios. Pero he aquí el problema que nos aqueja. Y es que nos cuesta confiar en el Señor. Si usted analiza todo su 2025, analiza sus altos y bajos, sus momentos tristes de incertidumbre, sus momentos malos, sus peores, sus tocó fondo. ¿Cómo fue su actitud? ¿Cómo usted alimentó su confianza en el Señor? Es más, ¿confió realmente en el Señor bíblicamente? Porque ¿sabe cuál es el problema? Nos cuesta confiar en el Señor. Aún estando dentro de la iglesia, aún cantando alabanza sobre la confianza en el Señor, nos cuesta confiar en el Señor. Cuando realmente las situaciones nos mantienen con el agua hasta el cuello, nos choca que alguien venga y simplemente diga la frase: confía en el Señor, hermano. Confía en el Señor, hermana. ¿Sabe qué es lo más triste aún? Eso no nos satisface. Eso no nos consuela. Eso no nos llena. ¿Por qué? Que confiamos demasiado en nosotros mismos y disfrazamos esta realidad afirmando que confiamos en el Señor, pero no nos sirve. Eso no nos sirve. Y el salmo que usted acaba de leer tiene como propósito recordarnos dónde debe estar nuestra confianza. Pero no cualquier confianza, no es una que usted amolda a su manera o a lo que su situación le presiona. Este salmo nos va a mostrar una maravillosa realidad que tendemos a pasar por alto. ¿Qué mejor manera de terminar el último día del año 2025 y comenzar el 2026 recordando el maravilloso cuidado que el Señor tiene, ha tenido y va a tener con nosotros? Por eso que en este texto quiero que note cómo Dios nos recuerda cuán necesario debe ser depositar nuestra confianza en Él. Dios nos recuerda cuán necesario debe ser depositar nuestra confianza en Él. Y quiero darle específicamente dos razones que este salmo nos da para este recordatorio. Pero antes, permítame darle un poquito de contexto de este salmo. Siendo uno de los salmos más conocidos debido a la belleza poética que se encuentra, muchos lo toman casi que de mantra en sus aflicciones. Usted lo ve en cortinitas, en decoraciones, en cuadros, hasta en cósters. Eh, es un salmo popular, es un salmo comercial hasta cierto punto. Y no le miento, amado hermano, muchas películas en Hollywood han citado extractos de este salmo. Pero realmente la realidad y los principios que este salmo nos deja son muy poco tomados en cuenta y mucho menos llevados a la acción. Y David en este salmo va a expresar sus emociones en cuanto a su comunión personal con el Señor durante un momento difícil en su vida. Y de hecho algunos comentaristas afirman que posiblemente el contexto detrás de este salmo fue cuando David estaba huyendo de su hijo Absalón. Pero otros prefieren omitir este contexto porque el salmo no nos lo dice, no lo revela de manera explícita como lo hace con otros salmos. Si usted se fija, cuando usted lee un salmo en un subtítulo le ponen el contexto, el másquil de David o salmo de David o salmo de fulano de tal cuando estaba pasando por tal y tal situación. Versículo 1 y ahí empieza. Entonces el Salmo 23 no nos da ese contexto. Por lo tanto, muchos prefieren omitir en qué situación específica estaba pasando David cuando pasó por eso. Se limitan a afirmar que era un momento difícil, como los que hemos pasado usted y yo a lo largo de este año. Entonces, dado eso, es interesante recordar otra vez, hermano, que es necesario depositar su confianza en Él. Entonces, le dije que iba a darle dos razones que nos da este recordatorio.
Primera razón o razón número uno, porque Dios extiende su protección continuamente. Porque Dios extiende su protección continuamente. Y esto lo va a notar en los primeros 4 versículos. Razón número 2, porque Dios extiende su provisión continuamente. Y esto lo va a ver en los últimos 2 versículos. Entonces, permítame ir a la primera razón, porque Dios extiende su protección continuamente. Versículo 1, el Señor es mi pastor. Solo esa oración hay mucho que decir. En la Reina Valera dice, Jehová es mi pastor. Quiero que note algo, y es que en el hebreo encontramos el nombre Yahweh. Y este nombre en el hebreo no se usa para cualquier contexto. Y es que el nombre en hebreo Yahweh, para referirse en nuestras traducciones como al Señor o como Jehová, esto es una referencia al nombre que Dios usa como el Dios del pacto. Era un nombre completamente intencional. Yahweh es mi pastor, el Dios del pacto que he conocido es mi pastor. Piénsenlo por un momento. David conocía la historia de aquel Dios que prometió cuidar, que llamó a alguien llamado Abraham y lo llamó después Abraham, que le prometió descendencia, que le prometió una tierra y que de repente dice que iba a hacerse de un pueblo al cual iba a sacar de la esclavitud, que lo iba a llevar a un desierto para que lo sirviera. Y David conocía esta historia de cómo Dios prometió cuidar y proteger a un pueblo que era un poco terco. Bueno, un poco no, era muy terco. Y cómo en el Éxodo se reveló a ellos. Piénsenlo por un momento. Usted ya se puede la historia del Éxodo, de cómo Dios los libra de Egipto, pero si lo piensa bien, cuando Dios cumple esta promesa y se revela a estos pecadores, no solamente manifiesta su poder, manifestó su amor, manifestó misericordia, manifestó paciencia, manifestó fidelidad y sobre todo perdón, porque no quedaron completamente destruidos. Entonces, no es casualidad que el Señor es mi pastor, Jehová es mi pastor, Yahweh es mi pastor, como dice en el hebreo. No es casualidad que David referencia a ese nombre y le voy a explicar por qué y el Salmo lo va a hacer. Entonces, ¿qué más dice el versículo 1? El Señor es mi pastor. Vamos despacio y préstele atención y subraye ese pronombre mi. ¿Por qué le digo esto? Porque usualmente en la cultura de Israel, ellos tenían muy marcado ese sentido patriótico, ese sentido de pluralidad, de hablar de nosotros, el pueblo, de nuestro Dios. O sea, era bastante marcado el que los israelitas expresaran en sus escritos como Él es nuestro Dios, el que nos corona de favores. O sea, hay un sentido de comunidad como pueblo elegido por Dios. Y era común hablar en plural, nuestro Dios, nuestro Señor, nuestra ley, nuestros padres, etcétera, etcétera. Entonces había este sentido de pluralidad para dirigirse al Señor. Y eso lo podemos notar en muchos salmos que eran para el pueblo, que era para que el pueblo cantara y se dirigiera al Señor. Pero David le está dando un tono más personal a esta estrofa, introduciendo esta cualidad de Yahweh, este Dios del pacto, como un pastor. Y David se está identificando entonces como una oveja de su rebaño. Otra cosa es que tampoco era nuevo para los israelitas la comparación del Señor como un pastor de ovejas. Quiero que me acompañe a 2 textos. Génesis 48:15. ¿Qué estaba pasando en Génesis 48:15? Bueno, luego de la conocida historia de José, cuando se encuentra con su padre Jacob, quien ya para este punto es llamado Israel, José viene y le presenta a sus hijos, ya
ya Israel estaba anciano, estaba ya a punto de morir y empieza a bendecir a su descendencia. Y miren la manera en la que él bendice a José. Génesis 48:15. Desde el 14 dice, pero Israel, hablando de Jacob, extendió su derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su izquierda sobre la cabeza de Manasés, cruzando a propósito sus manos, aunque Manasés era el primogénito. Israel bendijo a José y dijo, el Dios delante de quien anduvieron mis padres Abraham e Isaac, el Dios, ojo, que ha sido mi pastor. Era muy raro que existiera este nivel individual de dirigirse al Señor con una de estas facetas. Mi pastor, el Dios que ha sido mi pastor toda mi vida hasta este día. Mire la clase de expresión. Nunca pase por alto la forma en la que en nuestro idioma están escritas las cosas en la Biblia. Mire qué precioso expresarse así al final de sus días. El Dios que ha sido mi pastor toda mi vida. Usted conoce la historia de Jacob, usted sabe todo lo que a esta persona le sucedió. No fueron jornadas fáciles, no fue una vida fácil, pero que él al final pudo afirmar que su pastor estuvo toda su vida con él. No es casualidad para hablar de este sostén, se refieran a Dios como el pastor. Vayámonos un poquito más adelante, Isaías 40:10. Isaías capítulo 40. Isaías capítulo 40. En este contexto, Dios estaba prometiendo a su pueblo un consuelo a su nación. Él estaba prometiendo que Israel iba a ser consolada porque se le avecinaba la cautividad. Isaías capítulo 40, versículo 10. Mire cómo Isaías está comunicando la palabra del Señor para el pueblo. Miren, el Señor Dios vendrá con poder y su brazo gobernará por él. Con él está su galardón y su recompensa delante de él. Versículo 11, ojo. Como pastor apacentará su rebaño, en su brazo recogerá los corderos y en su seno los llevará y guiará con cuidado a las recién paridas. No era extraño para Israel comparar al Señor con un pastor. Vuelva al Salmo 23. Entonces el oficio de pastor era algo común e incluso el mismo rey David en su juventud fue un pastor de ovejas. Por lo tanto, David, evidentemente inspirado por el Espíritu Santo, sabía muy bien lo que quería transmitir. ¿Qué hace un pastor de ovejas en ese contexto? Protege, cuida de sus ovejas ante cualquier peligro que las aceche. Entonces, luego de entender solo esta oración en el versículo 1, vamos a la segunda parte. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Hay algo muy curioso que sucede en el idioma hebreo cuando se traduce al español. Y es que usualmente a veces, a veces los verbos pueden traducirse en futuro o en presente, pero eso no cambia el sentido de lo que quiere dar a entender el texto. ¿Cómo así? Por esta complejidad gramatical, a veces en las traducciones de la Reina Valera, por ejemplo, está el Señor es mi pastor, nada me faltará. En otras traducciones dice nada me falta, pero el sentido es el mismo. Présteme atención. ¿Por qué le digo esto y por qué es importante que usted lo sepa? Porque esto, hermanos, va amarrado a la cláusula anterior. El Señor es mi pastor y por esa razón es que nada me faltará. Présteme atención, ¿sabe por qué? Que lo que está dando a entender este texto es, nada me falta dentro de la cobertura de mi pastor que es el Señor.
¿Sabe por qué le digo esto? Muchos sacan de contexto este versículo para afirmar la idea de que Dios está en la obligación de proveer todo lo que su pecaminoso corazón desea solo por pertenecer al rebaño del Señor. Porque el Señor es mi pastor, nada me faltará. Entonces no me tiene que faltar ni pisto, no tengo que tener deudas, no tengo que tener, o sea, todo lo relacionan con cosas terrenales. Si usted se toma el tiempo y logra soportar una predicación del evangelio de la prosperidad, sacan, explotan y exprimen y tuercen solo este versículo. El Señor es mi pastor y nada me faltará. Por lo tanto, usted declare que nada le va a faltar para este 2026. Le aseguro que en este momento hay un montón de prédicas que están afirmando eso. Pero quiero darle una traducción al español que considero adecuada para el sentido de lo que el versículo 1 quiere decir. Y es, el Señor es mi pastor, tengo todo lo que necesito. El Señor es mi pastor, tengo todo lo que necesito. Ahí ya cambia la cosa. No es un nada me faltará viéndome yo al futuro. Y bueno, en el futuro yo no voy a tener deudas, en el futuro yo no voy a tener pruebas económicas, en el futuro yo no voy a tener escasez de esto, en el futuro yo no voy a tener escasez de lo otro. Entienda lo que está leyendo. Mientras el Señor sea el pastor y estemos bajo su cobertura y estemos bajo el cuidado de este pastor, tenemos todo lo necesario. Ese es el sentido del versículo 1. Entonces, en En vista del versículo 2 en adelante, David va a proceder entonces a dar una lista de acciones que el Señor como pastor hace a favor de la oveja que es David. Y préstele atención. Acción número 1, versículo 2. En lugares de verdes pastos me hace descansar. ¿Cuál es la acción? Él permite un descanso. Él permite un descanso. La traducción del hebreo es, Él me permitirá reposar junto a pastos tiernos y verdes. Y aquí préstele atención porque aquí es, Él me permitirá, porque es el sentido del hebreo. Aquí no dice, Él me permite descansar, pero es lo que la expresión en hebreo quiere decir. ¿Por qué le digo esto? Porque una oveja busca su propio descanso y probablemente puede encontrar un lugar aparentemente adecuado, pero no es el que necesita. Solo el pastor conoce bien y permite que su oveja se dirija exactamente al lugar donde necesita descansar. Para una oveja cansada, es el Señor mismo quien está permitiendo, porque esa es la idea, Él permite un descanso, pero no cualquier descanso, sino el descanso exacto, preciso y suficiente que la oveja requiere. La Nueva Biblia de las Américas, de hecho, aquí añade la palabra lugares para reforzar la idea. En lugares de verdes pastos me hace descansar. Estos verdes pastos, y ojo, ahí en el contexto de Israel o del Medio Oriente más bien eran un fenómeno que sucedía por estaciones. ¿Cómo así? Habían campos o se producían partes verdes en medio del desierto, dependiendo de la estación del año. Se volvían verdes durante el invierno y por la primavera, pero en el verano y el otoño las ovejas eran conducidas a muchos lugares en busca de comida porque no había estación de eso. Y es interesante cómo David está tomando esta figura para darnos a entender que el cuidado de Dios no depende de una estación. Dios no es que en mayo te va a ir bien, en junio te va a ir mal, en enero te vas a comer las uñas. O sea, imagínese si la gracia del Señor, las misericordias y el amor fueran por estaciones y temporadas. Sería muy extraño. Sería un Dios cambiante. Y evidentemente sabemos que Dios es alguien que no cambia. Él es el que permanece igual. Él es el mismo de ayer, Él es el mismo de hoy y siempre seguirá siendo el mismo. Acción número 2.
Junto a aguas de reposo me conduce. O la Reina Valera dice, me pastoreará. Acción número 2, Él conduce hacia aguas de reposo. Sabemos que en la labor normal del pastor y la oveja, las ovejas tienen un tiempo medido para descansar porque el pastor les hace acostarse. Y es interesante aquí la figura de las aguas de reposo o las aguas tranquilas, porque otra vez, en ese cuadro que yo le dije hace poco, cuando había lugares verdes, estos lugares verdes tenían manantiales, tenían pozos donde las ovejas podían beber sin ningún temor, donde no habían depredadores, porque habían depredadores, habían criaturas o habían ladrones en el contexto del desierto. Y es interesante cómo la combinación de los verdes pastos y las aguas de reposo nos está dando a entender el cuidado refrescante y necesario que Dios otorga a sus ovejas. Junto a aguas de reposo me conduce. Acción número 3, versículo 3. Él restaura mi alma. Y esto es poderoso. Él, dice la Reina Valera, conforta, Él restaura el alma. De hecho, una mejor traducción es, Él renueva las fuerzas de mi alma. Él renueva las fuerzas de mi alma. Es decir, Él da este disfrute, este deleite de vida. Bien fácil quejarnos de nuestras vidas, hermanos. Si yo le preguntara, deme una lista completa de todas aquellas cosas por las que usted se queja de su vida. Y la lista es casi que del tamaño de una enciclopedia, probablemente. Y si yo le pregunto, enlísteme las cosas que ama de su vida. Y la lista probablemente sea más corta. ¿Qué? ¿Por qué? Si su Señor es su pastor. Él conforta su alma, él debería, lo hizo con David. David era un pecador que confiaba en el Señor. ¿Por qué usted cree que es diferente de él? ¿Por qué esto no puede ser una realidad para usted y para mí? Que Él restaura nuestra alma, que Él renueva las fuerzas de mi alma, porque el alma se cansa, el alma se agota, el alma se hastía. Pero es interesante esta restauración, esta confortación. Y no es nuevo esta expresión en David. Váyase al Salmo 19, es un himno que cantamos, por cierto. Salmos capítulo 19. Y mire lo que viene diciendo el versículo 7. Es el inicio de uno de los himnos que cantamos. Salmos 19, 7 dice, la ley de Jehová es perfecta, que restaura, hermanos, el alma. Es exactamente la misma idea, la misma palabra. La ley del Señor produce nuevas fuerzas en el alma, porque la ley del Señor viene de un Señor que fortalece el alma. Entonces David está trasladando esta idea al pastorado del Señor y está diciendo, Él directamente es quien restaura mi alma cuando está hastiada, cansada, llena de incertidumbres y dudas. Él restaura, le da fuerzas nuevas a mi alma. Y aquí no es que eh, me quiera poner un poco místico, pero en esa, por así decirlo, en esa parte espiritual, cuando el alma se cansa, cuando el alma se aqueja, evidentemente todo lo que pasa por dentro se evidencia afuera. Y eso es a lo que hay que prestar atención. Él me restaura, Él me conforta. Acción número 4. ¿Qué más sigue diciendo
David que el Señor hace como pastor? Me guía. Mire, hemos venido viendo acción número 1, Él permite un descanso. Acción número 2, Él conduce hacia aguas de reposo. Acción número 3, Él conforta, Él restaura el alma. Y acción número 4, Él guía por senderos de justicia. Me guía por senderos de justicia, por sendas de justicia, por amor de su nombre. Subraye todo este versículo 3 porque aquí nos da algo importante. La naturaleza del cuidado que el Señor como pastor da también radica en la guía. Él guía. Sería muy ilógico que usted ve en la cotidianidad de un pastor con un rebaño de ovejas que les está diciendo, vaya, vayan a beber, vayan a comer, pero no lo guía, porque el pastor probablemente asume que las ovejas ya saben. Y es un poco gracioso, porque si usted ve documentales, o yo creo que más de alguno lo ha visto, las ovejas suelen ser animales bien topes, son bien tercas. De hecho, me provocó un poco de gracia ver el video de una ovejita que acababa de ser trasquilada, que le quitaron la lana, y en una de esas tiene una chimenea cerca, como una especie de horno. Por alguna extraña razón a la oveja le parece una buena idea meterse al horno que estaba encendido y se metió. Y el pastor o el encargado de esta ovejita viene y lo saca en la aflicción y no le pasa nada a la ovejita, pero ¿qué sucede? La ovejita viene y se vuelve a meter. Otro ejemplo que puede ver ahí en internet, una oveja que está atrapada como una especie de zanja y viene el pastor y lo saca toda sucia, medio la sacude, medio la limpia y ¿qué pasa? Viene la ovejita y vuelve. Pues las ovejas, y no sé si usted lo había puesto a pensar, pero muy indirectamente el Señor sabe que nosotros somos bien torpes en nuestra vida espiritual. Y aún así, a veces nos damos el lujo de creernos independientes del cuidado del Señor como pastor. O sea, el chiste se cuenta solo en ese sentido, pero David sabía muy bien quién era el que lo guiaba y no lo guiaba por cualquier senda, por cualquier camino. Aquí está siendo muy específico. Señor, tú como pastor me estás guiando por caminos justos, por caminos de justicia. La traducción del hebreo está diciendo por senderos de rectitud. Si hay algo a lo que Dios nos conduce o a lo que Dios nos señala donde debemos andar, siempre va a ser un sendero que apunte a todo lo que es correcto, a todo lo que es bueno. Y me parafraseo algo del Nuevo Testamento que Pablo dice, todo lo que es bueno, todo lo justo, todo lo amable, todo lo que es digno de alabanza, en esto piensen, a esto aspiren, en estos caminos anden. Ese es el cuidado del pastor. Él me guía por senderos de justicia. Y todas estas acciones que yo le acabo de describir en la faceta del pastorado del Señor, tiene un motivo, tiene una fuente. Y el versículo 3 lo dice al final. ¿Sabe por qué Dios hace todas estas acciones? ¿Sabe por qué Dios permite un descanso, conduce junto a aguas de reposo? ¿Sabe por qué Dios restaura el alma de esta oveja? ¿Por qué da una guía? Por amor de su nombre. Y esto puede parecer un poco egoísta, un poco chocante, un poco egocéntrico de parte de decir, esto es por mí. El Señor está diciéndonos a través de este salmo, a través del instrumento de David, esto es por mí, yo hago esto nada más que por mí mismo. Piénselo muy bien, porque en nuestra mente contaminada, porque evidentemente hablar del yo en nosotros es contaminado, porque nunca va a ser bueno vanagloriarnos en ese sentido. Pero Dios, si usted conoce su Biblia y conoce quién es su Dios, usted se va a dar cuenta en que no hay mejor razón por la que Dios pueda hacer lo que hace si no es por amor a Él mismo. Y eso es bueno, eso es bueno. Pero ¿cómo así, hermano? Se lo pongo de esta manera. Estas cuatro acciones que son motivadas por el amor a su propio nombre, y esto es una clara referencia a un atributo del Señor llamado fidelidad. ¿Sabe por qué? Si Dios ha prometido tantas cosas, Él las va a cumplir no
dependiendo de lo que usted haga, no dependiendo de lo que usted crezca. Esas son consecuencias de lo que Dios ya ha prometido y está obrando. Que Dios sea fiel a sí mismo es algo tan bueno para nosotros, sus ovejas, porque eso nos garantiza que el fundamento de sus acciones está basado en lo más sagrado de todo este universo. Que Dios haya prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, a mí me está diciendo que hasta el día de hoy Dios sigue cumpliendo esa promesa porque Él lo ha hecho por amor a sí mismo. Y eso es bueno, hermanos. Eso es bueno porque la fidelidad del Señor es grande y por eso lo hemos cantado a veces. Cuán grande es tu fidelidad y con gozo te cantamos hoy. Grande es tu fidelidad. ¿Por qué? Porque no hay nada más grande por lo que Él puede jurar por sí mismo. Su propio nombre. Él ama su propia gloria y no está dispuesto a compartirlo con nadie y eso es bueno. Porque somos ovejas torpes. David sabía quién era él como oveja, siendo el rey de Israel. Él restaura mi alma cuando me canso. Él me guía porque Él sabe que yo fácilmente me desvío. Y ya usted conoce las muchas desviaciones que el rey David tuvo, siendo David. Entonces, versículo 4. Aquí tenemos el punto medio del Salmo y aquí hay algo clave donde David nos va a explicar la razón por la que él no teme los peligros que le estaban acechando en ese momento o los que probablemente en un futuro le podían rodear. Porque hay una protección pastoral que él ha conocido de su Padre Celestial. Mire, versículo 4, aunque pase por el valle de sombra de muerte, aunque esta sea mi realidad en algún punto de mi vida, no temeré mal alguno. Y esto podría parecer valeroso de parte de David. Si el versículo hubiera terminado hasta ahí, híjole, David, qué valiente. Pero no, él añade una razón, él añade un porqué y ese porqué subráyelo. No temeré mal alguno porque tú, el pastor, estás conmigo. Haga una pausa ahí. Él está con David. Hay que retomar lo que dice el versículo anterior. Hermanos, si hay algo que David conocía muy bien, es que Dios no cansa innecesariamente a sus ovejas. Dios no cansa innecesariamente a sus ovejas. Él sabe lo que está por venir. Incluso cuando las sendas de rectitud lleven a las ovejas a través del valle de la sombra de muerte, no hay necesidad de tener miedo. No hay necesidad de tener miedo, hermanos. Es muy probable que en nuestro rol como ovejas del buen pastor, Dios ya ha trazado el camino, el sendero de rectitud por el que nos está mandando y por ahí vamos a ir. Pero en ese sendero, espérelo, que van a haber valles de sombra de muerte. Pero la idea del Salmo no es que usted se enfoque en el valle de sombra de muerte, sino que fije su mirada en que no va a tener miedo porque el que está con usted es el que lo va guiando. No temeré mal alguno porque tú estás conmigo o tú estarás conmigo. Ya explicamos la razón gramatical de eso. Mire el detalle que añade en el versículo 4. Tu vara y tu callado me infunden aliento. Aquí quiero hacer un pequeño paréntesis para entender un poco por qué David ocupa esto del valle de sombra de muerte. Y es que en el Medio Oriente hasta el día de hoy hay un término árabe llamado wadi, W-A-D-I, wadi. Y esta palabra se usa para referirse a ríos secos que se encuentran en el desierto y hay pequeños barrancos alrededor.
Entonces, esta imagen es consistente con esta imagen del pastor, porque el pastor va conduciendo al rebaño a través de barrancos y estos wadis, donde las laderas empinadas y estrechas muchas veces no dejan pasar la luz durante el día. Entonces, y cuando los wadis se llenan de oscuridad, eso es casi imposible de atravesar para un pastor y su rebaño. Entonces, teniendo esa imagen en mente, David dice, aunque pase por estos senderos oscuros, aunque pase por estos wadis, por ejemplo, yo no voy a tener miedo. Aunque todo se torne oscuro, que de verdad no tenga ni cómo mover un pie, porque tengo tanto miedo de que si pongo un pie en el camino equivocado, me voy a caer yo y mis ovejas van a ir detrás de mí. El sentido de lo que David está diciendo, o sea, aunque esto se ponga realmente difícil, a tal punto de que la muerte esté rondando, usted no tiene que temer. No tiene que temer. Y yo sé que esto es un discurso que usted ya ha escuchado, pero necesita recordarlo. No tiene que temer. Porque aquí David está apuntando al maravilloso cuidado del Señor como pastor. Estos caminos rectos, estos caminos de rectitud hacia los que nos guía el buen pastor, a veces necesitan pasar por estos wadis. Pero aún en ello, hermanos, Dios va a estar presente. Analice su 2025 otra vez. Mire esos senderos oscuros por los que ya Dios le permitió pasar y usted sigue acá. Qué bueno, qué bueno. No temeré porque tú estás conmigo. O sea, lo repito, hermano, porque entienda el asombroso sentido de convicción con el que estas palabras están plasmadas. Aunque lo haya visto en películas, bajo en diferentes contextos, aunque lo haya visto en el mantel de la vecina, entienda que el sentido del sendero más oscuro, todos nosotros aquí tenemos una versión de ese valle de sombra de muerte. Pero el punto no es aquí cuál valle fue más oscuro que el otro. El punto que usted tiene que darse cuenta es el miedo que tuvo que haber eliminado por la presencia del Señor en esa dificultad. Y la vara y el callado del que habla aquí es interesante, porque habla de protección y del cuidado del Señor, e incluso hay una referencia a la corrección, porque era normal que cuando las ovejas buscaban desviarse o buscaban hacer estas locuras que ya le describí, que hemos visto en estos videos, lo normal que el pastor hacía era pegarle a las ovejas y traerlas con el callado y con la vara. O sea, no solamente eran una guía, también eran un instrumento de disciplina y corrección en el contexto del trato pastor-oveja. Es interesante que David esté diciendo implícitamente que las veces que el Señor lo disciplinó, para él fue una infundada de aliento. Y va a parecer un poco irónico la comparación. Ya lo he dicho antes. Trate de recordar las veces que usted ha estado, pero malísimo de la gripe, ¿verdad? Y esto no es propaganda. Pero cuando usted le echan esta pomadita de Vic aquí en el pecho, usted pega un suspirón y siente que fue el cielo. Siente esa especie de alivio, como que le infundieron vida otra vez, que ya no está entapiado en el buen salvadoreño. Eso, ay, ya volvió a respirar, ya volvió a vivir. Es exactamente la idea que David está comparando con la disciplina que recibió del Señor. A él le pareció una vida infundada, un alivio. Y parece un poco raro que le dé gracias a Dios por haberlo corregido. Y esto lo amarró con el autor de Hebreos. Sí es cierto, la disciplina no parece ser motivo de gozo al inicio, pero vaya que tiene un beneficio. Que el Señor al que ama lo castiga. ¿Cuántas veces David no fue disciplinado y corregido por el pastor, por su pastor? Entonces David está diciendo, aún tu vara y tu callado representaron para mí esta protección y tu cuidado. Estas cosas para él
representan un aliento infundido. Y me encanta la traducción del hebreo. Esto de tu vara y tu callado me infundirán aliento, en el hebreo es tu vara y tu callado me consuelan, me confortan. Mire qué interesante que David se está expresando de esta manera cuando haya recibido la corrección y la disciplina. Otra vez, cuando el Señor corrige y disciplina, no le gusta a muchos. No nos gusta, pues, al pecador no le gusta, pero es un consuelo al final. Incluso sus emociones humanas logran estabilizarse producto de esta corrección. En cierto sentido, David está entendiendo que incluso las veces que Dios le ha corregido es para su propio consuelo. Las veces que el Señor te ha corregido, te está corrigiendo, y es muy probable que te vaya a corregir, hermano, el Salmo 23 me está recordando que eso va a ser para tu consuelo. Para tu consuelo. Sí, el momentito, ¿cómo va a ser eso? Bueno, vuelve al Salmo 23. Y aquí es donde David empieza, aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infunden aliento. Y a partir del versículo 5, David quita la imagen de Dios como el pastor y da una nueva imagen. Y aquí quiero ir a la razón número 2. Y es porque Dios extiende su provisión continuamente. Ya vimos que la razón número 1 es que Dios extiende su protección continuamente. Versículo 5. Tú preparas, la Reina Valera dice, tú aderezas, preparas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. Has ungido mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando. Mire la imagen que está dándonos acá. David ahora, a partir del versículo 5, presenta al Señor como un rey que es anfitrión de un banquete. Ya no es el pastor, ahora es un rey que es un anfitrión de un banquete, donde David es el invitado que recibe favores y privilegios de parte del anfitrión. Y aquí David presenta la provisión que Dios da a favor de sus hijos. Está dándonos la imagen de una mesa que está llena de comida, de bebida probablemente. Présteme atención porque en el contexto de Israel, de este Medio Oriente, era común que antes de entrar en el salón del banquete, el anfitrión ungía al invitado de honor con aceite hecho y le añadía perfumes a este aceite. Y esto, hermanos, representaba un trato especial, un trato honorífico que comunicaba este favor especial hacia la persona que se ungía. Y que el Señor permita que esto suceda en presencia de sus enemigos, en presencia de sus angustiadores, también era algo común. Por ejemplo, ya hemos dicho antes, cuando, cuando había una guerra y dos bandos se enfrentaban, el bando victorioso hacía una especie de desfile de la victoria, donde en el desfile de la victoria iba el rey, iban los soldados, los líderes soldados, e iban los prisioneros de guerra. Cuando estos eran exhibidos de manera pública en medio del pueblo que estaba celebrando la victoria, por la noche llevaban a estos prisioneros a un banquete, no para que ellos fueran servidos, sino para que ellos fueran testigos y en cierto sentido se les restregara en la cara la victoria que habían tenido sobre el pueblo enemigo. Y los prisioneros estaban siendo testigos en su propia cara como el rey, sus soldados y el pueblo estaban celebrando un banquete. Entonces, con eso en mente, mire lo que David está queriendo decir. Tú preparas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. Has ungido mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Esto no era cualquier cosa. Aquí estaba enfatizándose una victoria, el poder del rey y el favor hacia los suyos. David entiende que el Señor le ha librado de sus enemigos en ese punto de su historia más de una vez y aún en presencia de sus enemigos salió victorioso de tantas batallas.
¿Y sabe por qué? No por los méritos de David, no por los conocimientos militares que David tenía, no por las estrategias de fuerza, de pelea, que le dejó su rol de pastor de ovejas en su juventud. No, esto simplemente fue por la provisión que el anfitrión le otorgó. Él no tenía ningún mérito que darse. Cuando dice mi copa está llena, está rebosando, habla de nuevo de esta provisión que Dios hace aún de manera abundante que el rey David no se esperaba. La traducción del hebreo es mi copa está llena, mi copa ya está saciada. Tú me has dado, tú me has provisto lo que necesito. Está amarrando lo mismo del versículo 1. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, tengo todo lo que necesito bajo su cobertura. Esa es la idea. Versículo 6. Ciertamente, tengo esta plena seguridad que el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Pregunto, ¿el bien y la misericordia es provisto por David? No, el bien y la misericordia han sido provistos por el anfitrión. La bondad que ha sido mostrada a David, la misericordia, la lealtad que ha sido mostrado a David, ha sido provisto por el Señor. Y esto nos habla, hermanos, de la gracia que Dios ha provisto a favor de sus hijos. Aquí el salmista está expresando una profunda confianza en la fidelidad del Señor. En lugar de ser perseguido por enemigos que buscan su destrucción, lo que lo está siguiendo a David son el bien y la misericordia. No debe de temer, porque el cuidado de Dios siempre se va a manifestar a través de su provisión, por su abundancia, por su protección. Y aquí David lo está entendiendo que esto no solo va a ser en esta ocasión, va a ser todos los días de su vida. Eso es confianza. Eso es entender el cuidado maravilloso que el Señor ha tenido con él. El bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. El salmista no está diciendo que nuestra copa siempre va a estar llena. El salmista no está diciendo que nuestras cabezas siempre van a estar ungidas con aceite. Lo que el salmista está diciendo es que tenemos la promesa de que el bien, la bondad del Señor va a ser nuestra compañera de por vida. Por largos días, dice al final, en la casa del Señor moraré por largos días. David anhelaba, y muchos comentaristas dicen que en el contexto inmediato probablemente él se refería a que por haber sido testigo de esta bondad, yo voy a volver de nuevo a tu templo, donde me reúno con mi pueblo, como el rey que soy, que me has permitido ser, y voy a volver a alabarte, y voy a volver a servirte, y voy a volver a honrarte. Bajo el contexto inmediato esto puede ser, pero muchos también lo apuntan a un contexto en la eternidad, como la bondad me va a acompañar, la misericordia me va a acompañar hasta el resto de mis días que me quedan, aún después de esta vida terrenal, yo voy a morar en la casa de mi Dios. Y esto es precioso saberlo, hermanos. Entonces, cuando usted lea el Salmo 23 de nuevo, no lo use como amuleto, no lo use como mantra, no lo use como para ponerlo ahí para que el chamuco no venga, como dicen algunos. No, hermano, o sea, entienda la joya que lastimosamente es popular y gloria a Dios por eso, pero ahora que usted conoce esto, ya tiene plática que sacar este 31 de diciembre y en Año Nuevo, que le aseguro que hasta en la costa termina esas frases.
Pero que ahora usted entiende que este salmo no es solamente una manifestación de lo bueno que Dios ha sido, no, sino que esto es una exhortación ahora para usted y para mí a que lo que Dios es y lo que Dios hace afecte nuestra manera de vivir y afecte nuestras decisiones para este año nuevo. Porque si ya nos dejó una lección todo este año, es que no hemos confiado en el Señor como deberíamos. Entonces, amado hermano, quiero aprovechar estos minutos que me quedan para trasladar esta maravillosa teología a nuestras vidas hoy. Le hago una simple pregunta. ¿Cómo usted alimenta su confianza en alguien? Para los que son esposos, ¿usted confía en su esposa? Me va a decir amén, pero yo que sí. Para los que aman a su familia, padres de familia con sus hijos, ¿ustedes confían en sus hijos, en que sus hijos no los van a defraudar? Yo esperaría que sí. Le hago esta pregunta porque la manera en la que alimentamos nuestra confianza entre pecadores, ¿sabe cómo es? Conociéndonos. Conociéndonos, es así de sencillo. Si usted ve a un montón de pecadores y a este servidor a su alrededor, y usted puede decir, yo no confío en Jonathan porque no lo conozco, y tiene razón. Usted no puede afirmar que confía en mí como calidad de persona si usted no ha conocido quién soy. Porque cuando usted no confía en alguien, es porque usted no lo conoce lo suficiente. Aquí tenemos mucha fama de ser personas desconfiadas. Pero cuando se trata del Señor, lastimosamente, la realidad es así de dura. ¿Sabe por qué no ha confiado en el Señor como debería? Porque no lo conoce. Eso debe dolerle. Viene aquí, canta de un Dios que no conoce. Tiene comunión fundada en un Dios que no conoce. Escucha prédicas de aquí, de YouTube, de redes sociales, de un Dios que no conoce. Entonces, ¿qué puede esperar en sus momentos de valle de sombra de muerte? ¿Por qué no confía en el Señor? Por eso es que cuando usted confía en el Señor, usted está en el valle de sombra de muerte. ¿Sabe cuál es lo mejor que yo le puedo decir? Hermano, hermana, confía en el Señor. Es que eso no me basta. Es lógico porque no lo conoces. ¿Y a dónde está la fuente del conocimiento que Dios te ha revelado para que tú le conozcas? Su palabra, la Biblia. Es tan sencillo como eso, hermano. Cuando tú te adentras, te profundizas en quién es Dios, según lo que acá dice, empiezas a entender, empiezas a meditar, empiezas a entender las diferentes facetas que Dios muestra por sus ovejas torpes. Entiendes el maravilloso cuidado que Dios hasta el día de hoy, aún en tu terquedad, ha tenido contigo y conmigo. La teología que tú y yo conocemos tiene que alimentar nuestra confianza en el Señor y en su cuidado hacia nosotros. No es solo para hacernos cabezones. Me encanta una cita de Charles Spurgeon y lo cito. La promesa no es la ausencia del valle, sino la presencia de Dios garantizada dentro de él, y eso lo cambia todo. Y él sigue diciendo, Dios no siempre explica y a menudo no responde a nuestras preguntas de la manera que esperamos, pero ¿sabes lo que nunca deja de hacer? Estar en el valle de tu duda y tu silencio. Sí, Rosita. La confianza nos habla de seguridad, la seguridad nos habla de convicción y la convicción nos habla de fe. Mi confianza y la tuya en el Señor, hermanos, no debe depender de las circunstancias que te aquejan en tu valle de sombra de muerte. ¿Sabes a dónde debe estar tu confianza? En la revelación maravillosa y real de quién es Dios. Y en lo que Él ha hecho, en lo que Él ha prometido hacer, en lo que Él está haciendo y lo que va a hacer en el futuro. La presencia del pastor vale más que cualquier explicación lógica que yo exija en mi dificultad. Lo voy a repetir.
La presencia del pastor vale más que cualquier explicación lógica que yo exija en mi dificultad. Recuerda bien esto para este año que viene, porque muchos toman el Salmo 23 como amuleto, cuando realmente es una exhortación a vivir confiando en el Señor, incluso si a nuestra carne no le parece suficiente, pero a nuestro espíritu sí, a nuestra alma sí, porque esa realidad conforta mi alma, consuela mi alma, aun cuando eso signifique, hermanos, que mi situación no se resuelva. ¿Te atreverías a confiar en el Señor este 2026 si se te presenta una situación difícil que por más que ores no se resuelva? ¿Estarías dispuesto a confiar en el Señor aunque cuando alguien te aconseje que confíes en Él no te parezca suficiente? ¿Hacia dónde hay que ver entonces? ¿Hacia quién hay que confiar entonces? Sí, en el Señor, ya David nos lo dijo, pero amado hermano, quiero dejarte con esta joya antes de terminar este tiempo. ¿Sabes quién es la persona que toma este título en el Nuevo Testamento? Jesucristo. Mira Juan 10:11. Y te dejo de tarea que leas todo el capítulo, pero quiero enfatizar unos versículos en lo que me queda de tiempo. Juan capítulo 10. Juan capítulo 10, versículo 11. Juan capítulo 10, versículo 11. Jesús es claro, conciso, directo, amoroso. Juan capítulo 10, versículo 11. Miren las palabras de Jesucristo a sus discípulos y a sus oyentes. Jesús aquí no está diciendo yo soy el pastor, citando literalmente el Salmo 23. Él añade un adjetivo que vale la pena prestarle atención. Él no dice yo soy el pastor. Juan 10:11. Él dice yo soy el buen pastor. Y aquí está complementando todo lo que el Salmo 23 dice. El buen pastor, y lo dice dos veces. El buen pastor, ¿por qué es un buen pastor? Porque da su vida por las ovejas. Váyase más adelantito ahí en ese mismo capítulo al versículo 27. Mis ovejas, dice Jesucristo, oyen mi voz. ¿Por qué? Porque yo las conozco y me siguen. Yo les doy vida eterna y jamás perecerán y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano del Padre. Yo y el Padre somos uno. Mira qué interesante la relación aquí. Porque cuando Jesús viene dentro del nuevo pacto a afirmar básicamente lo que el Salmo 23 viene diciendo, yo soy el buen pastor. Yo ahora que soy la imagen de Dios, vengo acá a guiarlos, a salvarlos primeramente, pero a guiarlos siempre por el mismo sendero de rectitud que ahora es más evidente ahora. Si antes las sendas, los pastos verdes no tenían sentido, o era demasiado poético para entenderlo, en Cristo ahora es más claro. En Cristo ahora tenemos el sentido más claro para decir, este es el camino, estas son las actitudes, estos son los frutos del Espíritu que hay que dar. Esta es la guía del buen pastor. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24. Pedro evangelizando a sus oyentes. Repite esta misma realidad. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24. Él mismo, Pedro hablando de Cristo, llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, sendas de rectitud. Porque por sus heridas fueron ustedes sanados, pues ustedes andaban descarriados como ovejas torpes,
pero ahora han vuelto al pastor y guardián de sus almas. Pregunto, ¿esto fue mérito nuestro? No, estábamos muertos en delitos y pecados. Fue el mismo Dios a través de su espíritu que vino y nos despertó para escuchar, para conocer la voz del buen pastor. Amado hermano, este 2026, por favor, conoce a tu Señor para que cuando la sombra, el valle de sombra de muerte llegue a ti, no temas. Último texto, Apocalipsis 7:13. Apocalipsis 7:13. Hablando de los redimidos que van a adorar al Señor de todas las naciones. Ese cuadro precioso, lo cantábamos al anciano de días cantar. Apocalipsis 7:13 dice, uno de los ancianos, esta es una visión de Juan en medio de esta preciosa adoración. Uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos con vestiduras blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Y yo respondí, Señor mío, usted lo sabe. Y él me dijo, estos son los que vienen de la gran tribulación y han lavado sus vestiduras y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por eso, por el sacrificio, por la sangre, por esta razón anterior, están delante del trono de Dios y le sirven. Pausa aquí. ¿Se acuerda un sermón donde yo le dije, usted piensa que va a estar acostado en una hamaca en la eternidad? No, usted va a servirle al Señor cara a cara y eso es precioso. Dice acá, sirviéndole al Señor día y noche en su templo, y aquel que está sentado en el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre, ya no tendrán sed, ni el sol les va a hacer daño, ni ningún calor abrasador, pues el Cordero mismo que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a manantiales de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de sus ojos. Si esto no alimenta su confianza en el Señor, hermano, de una manera muy urgente, le animo a que se arrepienta. Porque si esto no está produciéndole algo en su corazón, usted no está confiando en el Señor. Y si usted no está confiando en el Señor, usted va directo al infierno. Es necesario que nos afirmemos cada día más. Hermano, el mundo es cruel. Satanás y sus ataques son duros. Dios en su preciosa providencia va a someternos a quebrantos duros. Y eso sí se lo puedo garantizar para este 2026. Vienen quebrantos duros, necesarios para propósitos eternos. Vienen valles de sombra de muerte, espérelos. Pero no quiero hacer mi énfasis en eso, sino que cuando usted vea eso, eso sea la señal para que automáticamente el Espíritu Santo venga y recuerde estas verdades de que el pastor está ahí, de que el buen pastor ya dio su vida para pagar su entrada a la eternidad, y lo que a usted y a mí nos corresponde es perseverar en la senda de justicia por amor al nombre del Señor. No por amor a mí, no por amor a la iglesia, no por amor en el sentido de las cuatro paredes, no por amor a mi fulano, sutano, mengano. Es por amor al nombre del Señor, hermanos. Por favor, confiemos en el Señor. No tienes idea, hermano, yo creo que lo has experimentado. Qué precioso es saber que en medio de las adversidades que nos han acontecido este año, la bondad del Señor ha estado ahí, presente, aunque en su momento no lo hayamos percibido. ¿Por qué? Porque nos falta someternos a este pastor, nos hace falta dejarnos guiar. Somos ovejas tan problemáticas, tan tercas, tan torpes. Necesitamos orarle a este pastor que nos haga más enseñables, que nos haga más sobrios, que nos haga más humildes. Porque cuando somos ovejas humildes, podemos confiar de una manera más plena
en que aunque no pueda ver absolutamente nada, sé quién es el que me va guiando en medio de la oscuridad. Sé cómo debo actuar en medio de la presión más difícil. Sé las palabras que tengo que decir para no airarme y pecar. Sé lo que debo hacer porque Dios está conmigo. Hermanos amados, recuerda estas dos razones. Hasta el día de hoy, el Salmo 23 nos sigue enseñando cómo Dios está extendiendo su protección y su provisión de manera continua. Para confiar en el Señor necesitamos conocerle. Cuando le conocemos, podemos tomar decisiones sabias. Porque como lo cantamos, nuestra sabiduría es Cristo. Y a mí me impactó lo que dice la letra de esta alabanza. Y ya más adelantito la vamos a cantar para terminar. Pero me impresiona es que en la prueba yo pueda ser capaz de ver esta realidad. Tú eres Dios, no yo. Que este 2026 conozcamos al Señor realmente para que el buen pastor siga cuidando de nosotros, no porque confiamos en Él, no porque sea nuestra obra, sino porque su cuidado, por amor a su nombre, siempre ha estado ahí. Qué maravilloso amor para estos simples y torpes pecadores. Qué precioso sacrificio, qué preciosa bondad. Celébrelo hoy, que hoy a las 12 usted pueda decirle, Señor, gracias por tu fidelidad, por tu favor hacia mí, porque me has sentado a la mesa, ya no soy tu enemigo. Ese es nuestro Dios. Conozcamos al Señor, amados hermanos. Dios te bendiga. Realmente es un privilegio para nosotros que puedas escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Esperamos que Dios obra en tu vida grandemente a partir de lo que puedas escuchar y aprender a través de este sermón. Sin embargo, creemos que solo este sermón es insuficiente y no debería de suplantar por ningún motivo tu asistencia a una iglesia local. La iglesia local es el medio por el cual Dios obra en la vida de su pueblo. Te motivamos a que busques una iglesia sana donde congregarte o puedas contactarte con nosotros en nuestras redes sociales para que nos puedas visitar. Será un gusto poder servirte y que podamos juntos adorar a Dios en comunión con sus redimidos mientras aprendemos de su palabra. Que el Señor te bendiga.